Bienvenidos a Dragones y Dragones. Donde el poder es el plato principal. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para nuestra realidad actual, las redes sociales. Un espacio virtual, etéreo, que no podemos tocar, pero que nos impacta directamente. Hace muy poco que han aparecido, menos de 30 años, y no obstante, muchos de nosotros compartimos la mitad de nuestro día en estos espacios. En ese sentido, César, quisiera comenzar este pequeño diálogo con una consulta, ¿no? ¿Cómo impactan las redes sociales en nuestro día a día? Bueno, al hablar de redes sociales, si bien es cierto, como te mencionas, han aparecido hace poco realmente en nuestra historia, sin embargo, han impactado de tal forma que representan la mayor fuente de información para los ciudadanos de a pie, ¿no? Y al hablar de redes sociales es importante tocar dos aristas claves que considero yo. Si bien esto traen beneficios, ¿cuál es el beneficio principal según yo considero? La democratización de la información, ¿no? La información se mueve tan rápido que cualquier persona con un celular, obviamente con los equipos necesarios, el internet necesario, puede entrar y ver en tiempo real qué está pasando. No tiene que esperar al día siguiente a ver el periódico en la mañana, no tiene que esperar al noticiero del mediodía, no tiene que esperar al noticiero de la tarde, de la noche, para enterarse de lo que está sucediendo en el país. Entonces, esto le genera cierto dinamismo, y no solamente es recibir información, es darla, ¿no? Como un ciudadano promedio puede acercarse a un hecho que está pasando, transmitirlo, dar su opinión sobre el caso, y los demás lo pueden leer. Entonces, esta ya genera una verticalidad en el tratamiento de información, por ejemplo. ¿Sabes algo curioso? Es que tú mencionaste algo, ¿no? Ya no es solamente escuchar, sino también dar, pero también es el buscar. Tenemos distintos espacios en las redes sociales en donde nosotros podemos buscar una opinión que se asemeja a la nuestra, y esto puede ser perjudicial en muchos casos, ¿no? El aislarnos en una sola opinión no nos permite tener una visión uniforme de la realidad, y esto justamente genera burbujas dentro de la propia sociedad. Eso es que mencionas es muy importante, las burbujas que cada uno se crea dentro del algoritmo de las propias redes. Y permiten hablar un poco del algoritmo, y cerrando también mi idea anterior, mencioné que habían dos caras. La parte positiva era la democratización. Ahora, la parte negativa es que esta misma velocidad de información genera las fake news, genera las noticias que, si bien es cierto, tienen un poquito de verdad, lo que buscan es hacer un corte sensacionalista, un corte amarillista. Entonces, al momento de que tú reaccionas a estas redes, porque es normal, ¿no? Te indignas, te da felicidad, te da miedo, etcétera, son sentimientos propios del ser humano, tú reaccionas. Entonces, el algoritmo, ¿qué hace? Prioriza esas redes y te va armando una especie de burbuja alrededor de tu cuenta. Entonces, eso hace que tú sientas o tengas la percepción de que todo lo que está a tu alrededor piensa como tú, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tú ves una opinión distinta, diferente, piensas, no, si en mi círculo todos piensan igual que yo, entonces él es el que está pensando mal. Y esto cierra el hecho de poder debatir libremente, por ejemplo. Mira, algo curioso que acabas de mencionar, ¿no? El decir mi círculo. Eso ha pasado y pasa en las elecciones últimamente, ¿no? Cuando se habla del tema del fraude, la famosa estrategia de fraude, que hay malos perdedores, lastimosamente, muchos dicen, oye, pero toda mi gente ha votado por este candidato, entonces, ¿qué ha pasado? Acá hay fraude, esto no es posible. Pero en realidad tú no ves, o no quieres ver en muchas ocasiones, el otro lado de la moneda, como mencionas. Es esta falta de democratización, pero no solamente del consumidor, sino también del que brinda la información, este falso sesgo, bueno, este sesgo extremo, mejor dicho, de la información, ¿cuál sería la palabra? Debilita, carcome la democracia, ¿no? Ahora, apartándonos un poquito de ese aspecto, viendo del otro lado, es el hecho de lo que buscamos, retomando ese punto, ¿no? Y lo que nos brindan. Hoy en día las redes sociales se han vuelto un punto de consumo de información muy importante, pero más que de consumo como tal, la producción de parte de la ciudadanía profesionalmente. Sí. Hoy en día, permíteme para cerrar esta idea, ya no estamos hablando de que simplemente la gente sube sus videos de su día a día, de que denuncia una problemática, que es muy necesario el denunciar las problemáticas porque nos permite visibilizarlas y ponerlas en agenda pública, sino también es el hecho de que grupos profesionales, en la mayoría de los casos, si es que no es profesionales, ya sea por estudios profesionales o porque se dedican profesionalmente al campo, ya genera un espacio, ¿no? Tenemos el caso de La Encerrona, tenemos un caso, por ejemplo, no sé si catalogado como profesional como tal, pero en la Rueda Negro tenemos otro espacio político especializado. Correcto. Entonces, son espacios donde la ciudadanía se siente uno con el periodista, y es una forma más democrática, creo yo, de pasar la información
diferencia de yéndonos a nuestra infancia, ¿no? Despertarse a las 7 de la mañana con la música del noticiero, Sí. escuchando todos los días, han atropellado a una persona en Villa María. Y si llegabas a la parte de deportes era porque estabas tarde. Exacto, ejemplo, y tenías que salir corriendo. Correcto. Entonces, esto nos permite justamente un consumo, ojo, y es algo que me gustaría compartir, que nos permite, reitero la palabra, consumirlo de forma mesurada, a un ritmo que nos permita absorber adecuadamente la información. Estamos muy desbordados de información hoy en día. Cada segundo se publican miles de tweets, miles de posts, miles de videos en TikTok, y es demasiada información para procesar. Para este punto, me permito cortarte. Si bien es cierto, somos como una esponjita, por así decirlo, ¿no? Vamos recopilando la información, sin embargo, considero que es importante también tener educación mediática, ¿no? Tenemos que saber qué realmente consumir apropiadamente y no centrarnos únicamente en una visión que va, curiosamente, hacia donde tú apuntas, ¿no? Siempre me han mencionado que si todo va de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú consideras, es porque algo no está tan bien, Sí. ¿no? Porque el mundo no gira en una sola dirección, por ejemplo. Las personas no van hacia donde tú vas generalmente. Hay diferencia de opinión, hay debates que se pueden abrir, y creo que eso es lo bonito también de las redes sociales. Las redes sociales te abren un espacio donde cualquiera puede opinar, cualquiera puede dar su opinión, cualquiera dar su aporte. Como tú lo has mencionado, son ya cuestiones no únicamente de recibir, no únicamente de dar, sino es un diálogo constante, y eso es lo que dan las redes sociales que los medios tradicionales no te lo daban. Porque, por ejemplo, para ponerte en contacto con un noticiero, tenías que hacer el hecho de llamar, ver si es que probablemente y probablemente no captaran tu llamada. Para un diario, mandar una carta, por ejemplo, a personarte. Sin embargo, en redes sociales, únicamente sacas tu teléfono, tipeas, escribes lo que quieres mandar y la otra persona te puede leer en tiempo real, ¿no? También me habías mencionado el tema que es muy importante, lo que es la burbuja. La misma burbuja va creciendo, ¿no? Y si de una u otra forma te vuelves un poco intolerante a las opiniones contrarias. Entonces, la cultura mediática, tenemos que desarrollar una cultura mediática, una cultura que sabe o que puede discernir correctamente qué es lo que realmente aporta a tu formación o lo que no. Mira, has tocado un punto muy importante, y es que las redes sociales ya tienen que tener una cultura mediática que tiene que ser, considero yo al menos, parte de la educación que le damos a los niños, tanto desde casa como desde el colegio. O sea, desde casa muchas veces los niños están todo el día con la pantalla, están siendo bombardeados, y esto trae consecuencias a nivel de su formación psicológica, su formación neurológica, conductual. Y esto no sabemos todavía, pero muy probablemente tenga consecuencias cuando sean adultos. Ahora, esto viene de casa, pero también desde el colegio tenemos que tener una formación. De por sí nos enseñan, en teoría, la formación cívica ciudadana, pero ¿qué pasa cuando esta formación cívica ciudadana se detiene únicamente en lo tangible y no vamos al mundo digital, ¿no? Claro, siento yo que el problema de algunas mallas escolares son que creen que el mundo sigue igual de hace unos 20, 30 años, ¿no? Sin embargo, la era tecnológica ha cambiado muchos esos aspectos. Entonces debemos enseñarle a los niños, a los adolescentes, o incluso a los adultos, porque algunos no lo tienen claro, que tienen que buscar distintas fuentes de información, no quedarse únicamente con lo que les conviene o lo que les agrade, sino que tienen que seguir buscando, tienen que seguir indagando y tienen que finalmente encontrar un punto de vista total, no únicamente un punto sesgado, como tú mencionaste. Completamente de acuerdo con eso. Bueno, y retomando, y ahora que ya estamos centrados en lo que es el tema de las redes sociales, quisiera también poner sobre la mesa el tema de las elecciones o el tema electoral acá en el Perú. Considero que desde 2016, que empezó a usarse mucho más las redes sociales en lo que vendría a ser la campaña, y el reciente boom, por así decirlo, de 2021 con las elecciones presidenciales, considero que toca temas sensibles como lo que vendría a ser un posible fraude electoral, por ejemplo. ¿Qué consideras que eso va literalmente ligado de la mano o son casos extremos? No, por supuesto. O sea, a ver, como mencionamos, ¿no?, hace un momento, las redes sociales justamente permiten esta rápida difusión, esta propia viralidad, entendida como la capacidad para propagarse de la información, ¿no? Y esto fomenta justamente que un mensaje correcto o erróneo
pueda calar en la población, que esté dispuesta a escuchar ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de un fraude, hablamos primero de una sensación de indignación, de una sensación de furia, de injusticia. Son tres emociones muy fuertes que cuando uno está vulnerable, ¿por qué? Porque lo han golpeado, porque ha perdido su campaña, porque su candidato no ha ganado, porque piensa que lo han estafado, justamente aceptamos esta información fraudulenta de fraude y eso justamente justifica y promueve más el uso de las redes sociales de esta forma negativa, en mi opinión, ¿no? Para otros quizás sea una forma más de ganar dinero, pero seamos francos, al fin y al cabo lo que hace es socavar la democracia. Sí, siento que, coincido contigo plenamente, siento que al momento de poner en tela de juicio, que en situaciones se debe hacer, claramente, no tienes que aceptar cualquier cosa, como he mencionado antes, es buscar distintas fuentes de información, etcétera. Sin embargo, siento que al momento de usar tan a la ligera un término tan fuerte, tan importante como fraude, solamente por ejemplo, no ganaste la campaña, e incluso, buscar pruebas, entre comillas pruebas, en videos donde ni siquiera puedes confirmar su veracidad, siento que socava demasiado la democracia, socava nuestras bases de democracia para únicamente llevarlo a un punto utilitarista, ¿no? Utilitarista porque en la mente del candidato es como que yo no podía perder, sin embargo perdí. ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Fraude. La única solución que encuentro es fraude. No le echas la culpa a tu poco alcance, no le echas la culpa a tu bajo discurso, no, la solución más rápida, fraude. E incluso más allá del discurso como tal, es el hecho de la opinión pública. O sea, por más mensaje bueno que realices, por más comunicación, por más estrategia que tengas, si al fin y al cabo tienes a la población en tu contra, es muy difícil que ganes, ¿no? Entonces, vayamos más que nada a la realidad. No es solamente yo, sino también qué ha pasado en mi entorno. Porque yo puedo tener 50.000 herramientas, pero ponte que justo necesito... Yo tengo una fila de 50 destornilladores, distintas puntas, pero justamente necesito uno que sea de 12 ángulos. Un dado de 12 ángulos y no lo tengo. Entonces, tienes que adaptarte. Y si no te adaptaste, pues no es la culpa no es la culpa que todos están en tu contra, sino que simplemente no pudiste adaptarte a esa realidad. Y eso pasa muchas veces, que no aceptamos esto. Y usamos justificaciones pseudocientíficas basadas en supuestas estadísticas, basadas en supuestos resultados científicos o en supuestos especialistas, que en realidad lo único que hacen es reforzar un discurso que no se condice con la realidad, ¿no? Ahora, seamos claros, ¿los fraudes existen? Sí existen. ¿Han habido muchos fraudes en la historia? Sí, definitivamente. Pero eso no justifica que a todo lo podamos llamar fraude. Son acusaciones muy severas y no solamente es una acusación hacia un sistema electoral, es una acusación hacia la voluntad popular. Entonces, si tú estás dispuesto a acusar a la voluntad popular y tienes las evidencias, adelante. Pero estamos en una democracia y en una democracia tú tienes que evidenciar tus acusaciones. Entonces, y eso muchas veces es lo que no se hace en redes sociales. Simplemente, y fuera de fraudes, ¿no? Simplemente se repite el no, 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 o el sí, 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 sin razón alguna, aprovechándose justamente del pensamiento masivo, que muchas veces buscamos una justificación más o menos similar a nuestro pensamiento para actuar. Y no nos podemos a pensar realmente en si es que es realmente justificable lo que se ha hecho o lo que no. Claro, y esto va de la mano con temas que ya hemos conversado antes, como mencioné antes, la burbuja, por ejemplo, la burbuja de pensamiento. No consideramos, y creo que esto es algo que le ha pasado a muchas personas en lo que vendría a ser las elecciones 2021, las elecciones generales, donde cada persona tenía su grupito, las redes sociales acomodadas a este grupo, donde o ganaba, por ejemplo, la que debía estar arriba, Verónica Mendoza, el que debía estar arriba, Aliaga o Keiko, ¿no? Y el problema con esto es que la mayoría de gente que tiene acceso a información son gente, dígame, la brecha digital en el Perú es muy amplia, más que todo con la gente de la sierra. Entonces, al momento en el que Castillo surge, ¿no? Sale como este individuo, sorpresa prácticamente, la gente queda en shock. Es como que, ¿cómo? Si es que en mi inicio de TikTok, en mi inicio de Facebook, en mi inicio de Instagram, siempre salían publicaciones del candidato que yo quería que gane. Y esta es la condición que te da las redes sociales, ¿no? Esta es cómo te condicionan las redes sociales a pensar que todos creen como tú. Sí, y no me acuerdo el nombre del documental, es en Netflix, lo pueden encontrar, El Algoritmo creo que se llama, justamente, y recomiendo que lo vean todos los que puedan. Te permite conocer cómo funciona la máquina detrás, cómo se adapta a ti, cómo genera una copia de ti y moldea tu versión real a esta copia que tiene de ti. Te alimenta con lo que te gusta.
te alimenta con lo que es malo para ti, pero te gusta. Entonces, creo que, retomando, ¿no?, lo que mencionábamos, una educación cívica ciudadana virtual sería necesaria para esta situación. Y en especial cuando estamos en la realidad de la pseudo-verdad, ¿no? Como mencioné hace un momento, nos basamos muchas veces, o mejor dicho, no nos basamos, sino muchas veces el argumento erróneo, el argumento falso, se basa en supuestos argumentos científicos para valerse. O muchas veces en diversos medios se da voz a quienes no tienen el conocimiento para hablar sobre un tema. Ojo, todos podemos hablar sobre todo, todos tenemos opinión y es válido, ¿no? Pero no es lo mismo dar una opinión común y corriente a que te presenten como un profesional que no eres. Porque queramos que no, el decir que eres un profesional en un área te da peso en la opinión. Y la gente la toma como verdad, no, ni siquiera se cuestiona. Si tú presentas a alguien como especialista en tal tema, y más en temas de salud, por ejemplo, en temas científicos, doctores y tal, o alguien te presenta como un doctor, indudablemente la gente te va a creer, ¿no? Y es parte de lo que llamamos posverdad, por ejemplo, ¿no? Y en el COVID lo hemos sufrido mucho. Demasiado. Sin contar que la gente tomaba, yo he tenido la poca dicha de que mi madre creyó en eso en su momento, el tema de, no me acuerdo el nombre de disque y medicamento, que era lejía. Que era incluso para, no, hubo también un medicamento que era para consumo animal incluso, que lo vendían como solución para el COVID. Exacto. Y esto justamente se basa en que supuestamente doctores lo respaldaban, pero eso es falso, era falso. Así como el hecho de que las vacunas te enfermaban, o sea, hay cosas que se tergiversan, hay verdades que se tergiversan, se llevan a un extremo que justamente hacen parecer lo contrario. Justamente se lleva al extremo para que la gente le tenga miedo. Y en redes sociales es muy común. Sumémosle a esto el anonimato que te da la red social. En Reddit tú puedes encontrar mucha información, muy valiosa quizá, pero que al fin y al cabo si te preguntan quién te la dio, no sabes. No sabes si fue una persona que se alimentó o no. Claro. Las redes sociales, si bien es cierto, y como le hemos hablado a lo largo de todo este diálogo, genera democratización de la información, también genera de una u otra forma una intriga de quién te puede decir esa información. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Me estará mintiendo? ¿Me quiere manipular? Etcétera. Y para esto volvemos a la misma solución. Buscar diferentes fuentes de información, tener una cultura mediática virtual digital. Considero que sería lo más apropiado para poder discernir o tener una perspectiva mucho más amplia. Coincido completamente, César. Bueno, lastimosamente el tiempo nos apremia y creo que podríamos resumir todo esto en tenemos que educarnos cívica, ciudadanamente en lo virtual. Correcto. Esto fue todo por este capítulo de Dragones y Dragones. Nos vemos la próxima semana.